Pues la célula, todos sabemos que es la parte fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? O sea, no podemos entender un ser vivo pues si no hay células, ¿verdad? La célula es la parte orgánica, ¿sí? Pues más pequeña que tiene un ser vivo, ¿ok? Profe, Vamos a estar viendo, adelante, ¿sí? una pregunta, ¿voy bien? ¿O le debo algún trabajo? Ahorita al final, si quieren, nada más déjenme acabar aquí esta parte Sí, y profesor, ya. gracias. De todos modos, yo les había dicho, jóvenes, hace como 2 clases cómo iban, pero bueno, ahorita permítame, ¿sale? Entonces vamos a estar viendo teoría celular, vamos a estar explicando, voy a estar explicando lo que es células procariotas o procariontes y eucariontes, ¿sí? Componentes de la célula, o sea, qué características tiene la célula, estructura, función y variantes entre los organismos, ¿sale? Bueno, pues la célula, como habíamos dicho, es la unidad estructural, histórica y anatómica de los seres vivos, ¿sí? La célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las 3 funciones vitales, que es nutrición, relación y reproducción. Por ejemplo, nosotros, ¿sí? Hacemos esas 3 funciones principales. ¿Cuáles son? Pues la nutrición. Nosotros tenemos que estar bien nutridos pues, para poder hacer nuestras actividades. ¿Sí? Si por ahí no estamos bien nutridos, pues por ahí nos podemos empezar a sentir mal, o sea, en la cabeza, estamos débiles, no queremos hacer nada, etcétera. Entonces, eso pues también lo hace la célula. Nutrición. También otra de las partes es relación. Nosotros, por naturaleza, por biología, aunque algunos jóvenes no quieran, pero es real, tenemos que relacionarnos con nuestra misma especie y con otras especies, ¿no? Por ejemplo, otras especies pueden ser nuestras mascotas, otras especies pueden ser los árboles, las plantas, etcétera. Hay que relacionarnos, tener una buena relación con ellos y sobre todo con nuestra misma especie, ¿verdad? Sí. Tener amigos, tener amigas, etcétera, ¿no? Entonces es parte de la naturaleza y de la biología que nosotros nos podamos relacionar, ¿sale? Y la reproducción. Ya a cierta etapa, ustedes todavía no están ahí, ¿verdad? Pero ya les va a tocar su etapa de reproducción. Biológicamente, el cuerpo está diseñado para reproducir, sobre todo para en la mujer. En la mujer está adaptado al 100% para que se pueda reproducir. Y biológicamente te está presionando para que tú te puedas reproducir y que nuestra raza humana pues no se extinga, ¿ok? Entonces estamos diseñados para eso. Ahorita por las nuevas situaciones de que hay jóvenes, algunos millennials, algunos ya generación Z, ¿sí? Y es válido, también puede ser su argumento que no quieren tener ya hijos, ya no quieren, pues dice, no, yo no quiero tener hijos, ya somos muchos y quién sabe qué. Bueno, a algunos es válida esa situación y en algunos es temporal, ¿no? Que mientras estén jóvenes, pues muchos piensan así. Yo llegué a pensar así un tiempo, pero ya después, por situaciones, pues bueno, la biología te llama, ¿no? La biología te dice que de una u otra manera, pues estás diseñado para la reproducción. Entonces ahorita ya las nuevas generaciones pues no quieren. Y no es porque estén jóvenes, platicado con personas a lo mejor de ya veintitantos, 30 y tantos años que están en plena etapa de reproducción y dicen que no quieren, no quieren. Y bueno, pues es válido, ¿no? Y aunque la biología diga, sus pensamientos son diferentes, ¿sí? También es válida esa parte y cada quien tiene sus propias decisiones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Entonces, aquí nos dicen 4 aspectos fundamentales de la teoría celular. La célula es la unidad básica estructural de todos los seres vivos. Todos los organismos estamos formados por células, ¿sale? Eso ya se explicó. La célula es la unidad funcional de todos los organismos. Todo el funcionamiento del organismo depende de las funciones que ocurren al interior de la célula. Respiración, reproducción, digestión, crecimiento, entre otros. Entonces aquí está, respiración. Gracias a las células tenemos esa parte, reproducción también, digestión y crecimiento en general,
¿sale? Todas las células se originan por la división de células preexistentes. En otras palabras, a través de la reproducción, cada célula contiene material genético que se transmite durante este proceso. Es decir, nosotros empezamos como si fuésemos una célula, ¿no? Imagínense que mi puño es una célula. ¿Cómo se reproduce esa célula? Pues a partir de la división celular. Esas células se hacen dos. Después, esas dos células, exponencialmente, matemáticamente, podemos hacer una gráfica, ¿verdad? Que va en curva, ¿sí? Hacia arriba, lineal. Pero no es curva, es lineal. Esas células se convierten en dos. Después esas dos se convierten ¿en qué? En 4. Luego en 8, 16, 32, 64, 128, 256, 612 y así, ¿ok? Así se produce la célula hasta llegar a nosotros, que somos millones de ¿qué? De células. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser como somos? Pues a partir de la ¿qué? De la división de células, división celular. ¿Ok? Recordemos que las células tienen básicamente tres objetivos: nacer, crecer, reproducirse. Pero también se nos olvida luego que también tienen que morir. Lógicamente tienen que morir, como todo, ¿no? Es como un carro. ¿Sí? Un carro nuevo, pues al principio pues no les va a fallar nada. Sus refacciones, sus llantas, su suspensión, su motor eléctrico, etcétera, todo está bien. Al principio puede durar, dependiendo de la marca, puede durar meses, años, etcétera, ¿no? Hay carros muy durables que duran muchísimos años. Pues igual en nosotros, las células también tienen una caducidad. Lamentablemente hay células que se niegan a morir a veces. Cuando se niegan a morir, empiezan a reproducirse también entre ellas por medio de división y hay un fallo ahí. Si ya una célula, esta célula está fallando y se empieza a convertir en 2, 4, 6, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese mismo fallo se empieza a reproducir y podemos llegar a enfermarnos, ¿ok? Puede haber infinidad de enfermedades ahí. Entonces hay que detectar esa parte. Para eso hay estudios, ¿verdad? De distintos antígenos, distintos bioquímicos que hacen esa prueba para ver si nosotros cómo estamos de salud. Porque puede ser que por ahí tengamos una parte de celular que no deberíamos de tener, ¿verdad? Puede ser en las mujeres el ovario, puede ser en los hombres la próstata, puede ser en los intestinos, en el estómago, en el riñón, en el hígado, etcétera. Entonces, puede haber accesos ahí o incluso, ¿cómo se puede decir? Células que no deben de estar en cierta parte de nuestro cuerpo, no deben de estar ahí, ¿sí? Algunas se pueden eliminar fácil con una pequeña cirugía y son como quistes y se quitan, ¿no? Rápida la operación. Pero hay unas que no, dependiendo ciertos bioquímicos y cierta etapa del daño celular, es como se determina qué enfermedad puedes tener. Y lamentablemente lo peor que puede haber en esa mala reproducción celular, puede haber un cáncer, ¿no? Y puede ser que esa parte pues sean malignos, ¿no? Entonces ya empieza como que a no tener esa salud íntegra el cuerpo humano. Y lo que se necesita, pues ya a lo mejor ya no son cirugías, porque por más que te metan bisturí, etcétera, pues no se va a poder quitar porque ya la reproducción está muy grande o se va a volver a aparecer o está en todas partes ya del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, estarse checando. Eso no importa de edades, ¿eh? No importa de que, pues, ya estoy viejo, ya estoy joven, pues a mí no me pasa nada, etcétera. No, eso nos puede dar a todo mundo. Y generalmente pueden ser factores genéticos que aquí nos dicen, hereditarios, ¿sí? Muchas veces, algunas enfermedades sí se pueden heredar, ¿sí? Algunas enfermedades no, algunas se pueden contrarrestar por medio del qué, de la alimentación, del ejercicio, de las emociones, del medio ambiente donde vivo, se pueden modificar. Es decir,
si a mi bisabuelo o mis progenitores anteriormente, mis ancestros, ¿verdad? Murieron de cáncer, ¿sí? En X parte de mi cuerpo. Probablemente yo tuviera el gen de que puede activarse esa información que me pasaron a mí, mis bisabuelos, mi abuelo, mi padre, mi madre, quien sea. Ahí está el gen, pero no se ha activado, ¿sí? Y puede ser que yo toda mi vida, si no se activa, no me pasa nada y nunca me voy a enfermar. Pero ahí lo tengo, esa información es como una información que depende de otros factores para que se active, ¿sale? Entonces, si yo sigo con un comportamiento hereditario de mis ancestros, de mis progenitores, ¿verdad? En cuestión de alimentación, en cuestión de actividad física, en cuestión de emociones o en cuestión del medio ambiente, si sigo los mismos patrones que mis progenitores y que tuvieron esa enfermedad y que ese gen yo lo tengo, a lo mejor no está activado, se puede activar, ¿ok? ¿Sí? En cambio, si yo en ciertas enfermedades, ¿verdad? Yo me cuido en cuestión de alimentación, de ejercicio, de emociones y del medio ambiente, aunque tenga ese gen, no se activa, ¿ok? Hay posibilidades que no se activa. Hay enfermedades que aunque hagamos todo eso, sí se activa. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gen defectuoso está muy fuerte, ¿sí? Y eso es una teoría celular bien complicada. Entonces hay que tener cuidado. ¿Podemos evitar enfermedades que nos heredaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera? Se puede. Algunas, no todas, ¿sí? Hay enfermedades que de plano, por más que hagamos todo lo correcto, pues no. ¿Eh? Se puede evitar, por ejemplo, así les digo, fácil, o sea, se puede evitar a lo mejor una hipertensión, ¿verdad? Es que mi bisabuelo murió de hipertensión, mi abuelo también, mi papá también, yo también voy a morir. No, sí se puede evitar porque muchas de esas, en algunos casos, sí, al menos que tengas una deformación en el corazón o en las arterias, ¿sí? Pero si están bien formadas y todo, se puede contrarrestar con la alimentación, con las emociones, con el ejercicio y con el medio ambiente, se pueden. Y no se detona ese gen, ¿ok? No se va a detonar. Al menos vuelvo a repetir que tengas un problema de malformación de una arteria coronaria, corazón, etcétera. Pues ahí sí, tendrías que ir con un médico para ver qué te puede decir, ¿no? Pero hay enfermedades que se pueden evitar, también decía, problemas del corazón se pueden evitar con esos 4 factores, problemas de diabetes se pueden evitar también, algunas enfermedades autoinmunes también se pueden evitar. Entonces, no necesariamente que el gen, porque ya está defectuoso, pues yo me voy a enfermar de lo mismo. No, no todas las veces, aunque tengamos esa información, ¿sí? De células madre, que nuestra madre nos lo pasó, nuestro padre nos lo pasó, hay posibilidades de que no se detone. Hay mucha gente que ese gen lo tiene y nunca se detona, nunca se va a detonar. Y casi toda su vida fueron sanos, ¿sí? Entonces, también tendremos que ver qué tipo de enfermedades, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros tenemos 2 tipos de células, la eucariota y la procariota, o eucarionte y procariote, ¿sí? En la eucariote están los 4 reinos que estuvimos viendo. Bueno, vimos 5, pero de los 5 son 4, que es el animal. O sea, nosotros tenemos células eucariotas más avanzadas, más grandes, con más posibilidades, más diversas en cuestión de funcionalidad. El reino vegetal también tiene las células eucariotas. El reino fungi, que son los hongos, etcétera, también tienen eucariotas. Y protista o prozoa, ¿sí? Protozoa. También tienen células que eucariotas. Todas estas, ¿sí? Tienen este tipo de células. Nosotros tenemos células eucariotas, ¿sale? Hay otro tipo de células que son menos evolucionadas, que se quedaron ahí en el tiempo y no evolucionaron.
y que son las procariotas. Y estas, principalmente, el grueso de toda la población son bacterias y arqueas o arqueobacterias, ¿sí? Entonces, estas son células menos evolucionadas. No tiene tanto como un núcleo, porque se supone que tiene un núcleo, pero no tiene funcionalidades tantas como un núcleo, que ahorita es lo que vamos a ver, ¿sí? Aquí vamos a ver unas características principales de la procariota y la eucariota. La procariota es más simple, o sea, menos evolucionada, más primitiva, más pequeñita y principalmente son bacterias y arqueobacterias, ¿sí? El material genético es disperso en el citoplasma, ¿sí? No hay mucho material genético, está dispuesto, está todo así como que de aquí, acá y allá, a diferencia de la eucariota que sí está centralizado en una parte, ¿ok? Pero aquí no, aquí está donde quiera de la célula. Y no tiene un verdadero núcleo, o sea, si se dan cuenta, bueno, aquí es un núcleo, se puede decir que es un núcleo, pero no tiene las principales funcionalidades e incluso no está recubierto con membrana. ¿Sí? O sea, está más desprotegido que la eucariota. Entonces, sí hay que checar esos datos. Las procariotas son células menos evolucionadas que se quedaron ahí en el tiempo y principalmente son bacterias, arqueobacterias, ¿sale? Otro tipo de, que es el grueso de la población, ¿verdad? Ya son más evolucionadas, son las eucariotas, ¿sí? Las eucariotas son más complejas, más evolucionadas, ¿sí? Por supuesto más grandes, y estas sí tienen un verdadero núcleo porque están recubiertos, su núcleo está como que protegido, ¿verdad? ¿Ok? Estas principalmente están en los 4 reinos que les había dicho, en el reino animal, vegetal, el fungi y el protista, ¿sale? Están en esos 4 reinos. Pero las eucariotas se dividen en 2, ¿sí? Se dividen en célula eucariota vegetal y célula eucariota animal. Nosotros, ¿sí? Se supone que somos la cúspide de la evolución, somos célula eucariota animal, ¿sale? Es nuestra célula de nosotros. Pero lo que son los árboles, los vegetales, las ensaladas, todo eso, tienen este tipo de células y tienen 2 características principales. ¿Cuáles son? Que tienen cloroplastos. Las animales no tienen cloroplastos, ¿sí? La célula vegetal sí tiene cloroplastos, pero el animal no tiene cloroplastos. ¿Para qué sirve el cloroplasto? Para sintetizar su alimento, ¿sí? O sea, gracias a los cloroplastos, ¿sí? La célula vegetal se puede alimentar gracias al sol y para poder hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vegetales son organismos autótrofos. Ya se platicó en la clase pasada. ¿Qué es autótrofo? Que no necesita, son autosuficientes, no necesita otro compuesto orgánico para poder sobrevivir, ¿sí? A diferencia del animal, el animal sí o sí necesita compuestos orgánicos para poder sobrevivir y los vegetales no. Los vegetales con que le dé el sol, humedad y que la tierra esté más o menos sana, con eso pueden sobrevivir. Pues es un árbol, ¿verdad? Un árbol no necesita comerse verduras, comer carne, ¿verdad? Para poder sobrevivir, ¿no? Pues con el sol, con el agua y con que la tierra esté más o menos sana, con eso puede salir adelante un árbol, una planta, etcétera. Porque son organismos autótrofos, autosuficientes, que la materia inorgánica la pueden convertir en materia ¿qué? Orgánica, ¿sale? Entonces, he ahí la importancia de esto. Y otra característica de las células vegetales eucariotas es que tienen una pared de celulosa aquí. Ahora lo voy a marcar aquí con el lapicito. Tienen paredes celulosas. ¿Qué es la celulosa? Bueno, es un recubrimiento que todas las plantas lo tienen, ¿sí? Y que de ahí nosotros podemos sacar muchos productos. Entre ellos, pues podemos sacar los libros, ¿no? Los libros están hechos de celulosa, ¿sí? Las libretas, el papel, pues es hecho de celulosa. Gracias a que
Esta célula eucariota vegetal tiene pared de celulosa y el animal no la tiene, ¿sí? El animal no tiene pared celulosa y pues tampoco tiene cloroplastos porque son organismos heterótrofos. Los animales necesitamos de materia orgánica para poder sobrevivir. ¿Por qué no tenemos cloroplastos? ¿Sí? Esas son las dos principales diferencias, ¿sí? ¿Cuáles son? Los vegetales tienen cloroplastos y los animales no. Y los vegetales tienen pared celulosa y los animales no lo tenemos. Tenemos otras cualidades, a diferencia de los vegetales, ¿sale? Bueno, aquí podemos ver una diferencia entre célula eucariota y procariota. ¿Sí? Procariota, vuelvo a repetir, son bacterias, etcétera. Eucariotas son vegetales, animales, hongos, algunos parásitos, etcétera. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo principal que hay aquí de característica, ¿verdad? Es el tamaño. El tamaño de la eucariota es muy grande. Bueno, hablando de medidas microscópicas, es de 2 a 100 micrómetros. De 2 a 100. Y el procariota es de 0.5 a 3, o sea, está muy pequeñita. La procariota es una célula muy pequeñita. A pesar que aquí las dos la pusieron del mismo tamaño, es mucho, mucho bien más pequeña la procariota que la eucariota. Y aquí está, esa es su principal característica de la eucariota, es más grande, ¿sale? Además, otra característica que se puede ver aquí es que aquí hay más redes. ¿Se dan cuenta? Aquí está llena de redes todo esto, ¿sí? ¿Qué es qué? ¿Qué es? Básicamente es el paquete de ADN. La herencia, se puede decir, lo que les platicaba anteriormente. Aquí hay mucha más información. Entre más redes, más información tienes. Es como en el Face, ¿verdad? En el Facebook. Entre más amigos tienes, pues más te enteras de cosas, ¿no? De chismes o no sé. ¿Sí? O es como un youtuber, entre más suscriptores tiene, ¿verdad? Pues mejor le va a ir bien. O entre ustedes se suscriban a más canales, pues van a tener más información. Entonces es lo mismo. Aquí hay más redes. Entre más redes, pues hay más paquete de ADN. ¿Sí? Mucho, mucho más evolucionada esta célula que esta. Si se dan cuenta, aquí sí hay un poquito de redes, enlaces, pero son pequeñitos. ¿Sí? Y es ADN cromosómico. ¿Vale? Entonces, esa es otra característica o diferencia entre la eucariota y la procariota. ¿Sí? La pared, las dos lo tienen igual, no hay ningún problema, ¿sí? Si se dan cuenta, es la pared de la procariota y esta es de la procariota de la eucariota y esta de la procariota, entonces no hay ningún problema. Aquí otra diferencia entre eucariotas y procariotas es que son bien pequeños en ribosomas, tiene 70 y este tiene 80. Los ribosomas es de 80 en la eucariota, ¿sí? Eucariota 80 y en la procariota es 70. Y tiene más cantidad. Tiene muchos ribosomas, está muy disperso todo esto. 70 si ustedes ven aquí. Y aquí nada más hay poquitos, pero más grandes y más efectivos, más evolucionados. ¿Ok? Otra característica principal es que en el núcleo hay membrana nuclear. ¿Sí? Aquí hay como una protección. Esto que estoy aquí como remarcando protege el ADN, que se llama la membrana nuclear, la protege en la eucariota, pero en la procariota no, está solito, o sea, no hay nada que lo proteja. Aquí sí, aquí hay algo que lo protege, esto que acabo aquí de escribir, ¿sí? Que hay algo que lo protege, lo rodea, y en la procariota no. Volvemos a repetir, porque es una célula menos evolucionada que la eucariota. Además, en la procariota no tiene mitocondrias. Si se dan cuenta, aquí no hay mitocondrias. Pero en la eucariota sí, aquí hay mitocondria. Y es sumamente importante la mitocondria. Lo que les comentaba anteriormente, si nosotros nos sentimos débiles, cansados, con ganas de hacer nada, algo nos está fallando en las células. Y la fuente principal de energía es la mitocondria, porque esta genera ATP, que es trifosfato de adenosil, y esa es una sustancia, ¿verdad?,
que previamente era glucosa, era energía, y se convierte a ATP. Glucosa es energía, para convertirla en ATP, ¿sí? Entonces, he de ahí la importancia de que una célula tenga mitocondrias. Y pues la procariota se dan cuenta, pues aquí no hay. En la procariota. En la eucariota sí lo hay. Aquí está. Tampoco tiene aparato de Golgi. Vamos a ver las funcionalidades posteriormente. En la eucariota sí tiene y aquí no lo tiene. ¿Sale? Y pues el retículo endoplásmico, citoplasma, sí lo tiene la eucariota, y la procariota no. Es algo que se quedó ahí en la evolución, algo que hay que se quedó, que se llama mesosoma, que tienen otro tipo de funciones, algo parecidas, pero no al 100%. Pero aquí sí evolucionó, ¿se dan cuenta? Esto sí evolucionó y esto todavía no al 100%. ¿Sí? Tiene funciones también, pero no tan sofisticadas como el retículo endoplásmico y el citoplasma, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esas son las principales diferencias entre cada una de las células eucariotas y procariotas. Vamos a analizar célula procariota del griego pro, que es antes, carión, que significa núcleo. O sea, sí tiene núcleo, pero no es un verdadero núcleo. Estructuralmente son más simples y pequeñas, ¿sí? La procariota habíamos dicho que son menos evolucionadas, que son más simples y más pequeñitas, delimitadas por una membrana plásmica que contiene invaginaciones, laminillas y mesosomas, lo que ya habíamos platicado, los mesosomas. Por fuera de la membrana está rodeada por una pared celular que le brinda protección. Bueno, también la eucariota tiene la pared celular, ¿sí? Le brinda protección. Al interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro se encuentra el nucleoide, material genético ADN. ¿Sí? También tiene paquete de genético ADN, lógicamente, pues, si no, ¿cómo se van a reproducir, verdad? En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas, ¿sí? Entonces, los ribosomas es como si fuese el estómago de la célula, que de una u otra manera, pues ahí se generan las proteínas. ¿Por qué? Pues porque necesitan nutrirse. Las células procariotas pueden tener distintas estructuras, ¿sí? Como la locomoción, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que son los hilos y los filios, ¿no? Aquí está una imagen de la célula procariota, muy sencilla, se dan cuenta. La pared celular, pues es todo esto que está así como en verde, todo esto que está aquí. Esto ya se puede decir que es una imagen más real, un poco más de laboratorio, ¿sí? La anterior pues era nada más una estructura, ¿no? Sí, aquí está. Nada más era así un dibujo, pero aquí ya es un poco más parecido a lo real. Aquí está su paquete de ADN, no está protegido, pero bueno, ahí está. Los ribosomas que están dispersos en toda la célula, el citoplasma también, membrana plásmica, aquí está, que es esto que se ve como sombreadito, que se ve como la sombra de todo esto, es la membrana plásmica, ¿ok? Y se ve como si fuese una cápsula, ¿verdad? Pues sí, principalmente esa es una de las principales características de la procarionta. Y pues el mesosoma, que es esto. Sí, aquí está. ¿Sale? Ahora vamos a analizar rápido lo que es las características de la eucariota. Del griego eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. Tienen un modelo de organización más complejo que las procariotas, ¿sí? O sea, son más complejos, un sistema ya más sofisticado, ¿no? Su tamaño es mucho mayor, las eucariotas son mucho mayor. En el citoplasma hay estructuras celulares que cumplen diversas funciones y en conjunto se denominan organulos celulares. Cada uno de sus partes, ¿sí? Se les llama como organulos celulares. Es como nosotros tenemos órganos, cada uno de los órganos tiene una función y que también puede pertenecer a un sistema. Por ejemplo, el estómago pues, es un órgano que pertenece al sistema digestivo. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, el pulmón,
¿no? También es un órgano de una u otra manera y también pertenece al sistema respiratorio. El corazón es un órgano que pertenece al sistema circulatorio y así. El riñón, el hígado, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus funciones, pero también pertenecen a un sistema. Entonces, algo similar está pasando en las eucariotas, que es nuestras células, ¿sale? Aquí está un dibujo muy clásico de la célula eucariota animal. Y se dan cuenta aquí, pues principalmente, pues es el núcleo. Sí, aquí está, donde está toda la carga de ADN. Aquí es el nucleolo. Sí, el nucleolo que es protegido básicamente por el núcleo, pero a su vez el retículo endoplásmico protege a todas las células. Esto que está aquí como por acá dando vueltas, etcétera. Este es el retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces esta célula como evolucionó sabe la importancia del material genético y por eso lo protege como si fuera una pared. Aparte de que está protegido aquí con la pared, etcétera, ¿sí? Pues también lo protege al núcleo, ¿sí? Es como nosotros, nos protege la piel, pero, pero sabemos que el cerebro es de suma importancia, entonces aparte de que nos protege la piel, el cerebro, pues también nos protege pues el cráneo, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que esa célula está pues más evolucionada, con más funciones, ¿sí? No nada más basta que te protejo con la piel, ¿no? Pues también con el cráneo. Entonces también es esa parte. Aquí el retículo endoplásmico, sí, aparte de que tiene tiene otras funciones, también protege al núcleo, ¿sí? Tiene citoesqueleto. Posteriormente vamos a ver las funcionalidades. La mitocondria, les había explicado que es suma importancia la mitocondria, ¿sí? Los centriolos, ¿ok? La membrana plásmica, que les decía que es la protección en general, como la piel de la célula, ¿sí? ¿Ok? El citoplasma, que es como si fuese un líquido que está en medio, ¿sí? De todos estos organulos, todo esto que se ve como azul turquesa, es el citoplasma, todo esto que está aquí alrededor. No son los puntitos, es este color que se ve aquí. El aparato de Golgi es este, ¿sale? Y me faltó, pues ya están todos, nada más nos faltan los peroxisomas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la oxidación de la célula, porque también una de las funciones es ver la oxigenación de la célula. Es muy importante que a veces hay que ayudarle a nuestro cuerpo, no nada más con respirar, ayudamos a nuestro cuerpo en darle oxígeno, sino también en tomar agua, porque el agua que tiene H2O, o sea, tiene oxígeno. Entonces también cuando tomamos agua, aparte de hidratarnos, nos estamos oxigenando. Y eso va directamente a la célula. Y, y es muy importante esto, ¿no? La oxigenación en la célula. Aquí tenemos un dibujo de la eucariota vegetal, ¿sí? La anterior era animal, ahora este es vegetal. Como les decía, tiene diferencias con el animal, principalmente pues, son los cloroplastos. Esto no lo tiene el animal, porque tiene que ver mucho con su nutrición, con la clorofila, con todo el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Junto con las vacuolas aquí, ¿sale? Es otra diferencia que tiene. La pared celular, que es de celulosa, no la tiene tanto ¿cómo se llama? Aquí está. El, la célula animal, aquí está, ¿sí? Eh, Básicamente es eso, pero todo lo demás, pues sí lo tiene, ¿sí? Tiene pared celular, igual que el animal, tiene citoplasma, igual que el animal, aquí está el citoplasma, el aparato de Golgi, aquí está, ¿sí? El retículo endoplásmico, que es el que protege todo el núcleo, ¿sí? También tiene núcleo, donde está la carga de ADN, está la información genética, tiene nucleolos o nucleoplasma le llaman, ¿sí? Ajá. También tiene mitocondrias, que es la fuente de energía, ¿sí? Los ribosomas, que están también alrededor del núcleo, son estos, ¿sí? Etcétera. Entonces, comparten muchas
características con el animal y la vegetal, aquí está, se parecen mucho, pero la diferencia principal son los cloroplastos, ¿verdad? La pared celular, que ya está rodeada aquí, las vacuolas, principalmente. Esas serían las diferencias entre el animal y la vegetal. Características de eucariotas y procariotas. Sí, el tamaño de la célula, habíamos dicho que de las procariotas es bien pequeño, puede estar de 1 a 10 milímetros. Eucariotas está de 10 a 100 milímetros. El núcleo, no hay membrana nuclear ni nucleoros. O sea, habíamos dicho que en las procariotas no hay protección del núcleo. Eso es importante. A diferencia de los eucariotas, estas sí tienen un verdadero núcleo, los protegen, ¿sale? Organulos rodeados por membrana no tienen. Y en las eucariotas sí tienen organulos rodeados por membrana, o sea, la protección. O sea, lo que está protegido es el lisosoma, el complejo de Golgi, el retículo neoplásmico está protegido por membrana. También está protegido por membrana las mitocondrias y los cloroplastos, ¿sale? Flagelos, están los flagelos, formados por dos tipos de proteína, los flagelos, y aquí en las eucariotas, complejos formados por microtubos, ¿sí? El hipocáliz, las procariotas no lo tienen, pero las eucariotas no lo tienen, pero las procariotas sí lo tienen. Tienen cápsula de polímero extracelulares o capa de mucílagos, ¿sí? La pared celular suele estar presente químicamente compleja en procariotas. Es muy compleja su pared celular porque son celulosa y otro tipo de sustancias, pero en las eucariotas no. En las eucariotas es bien sencilla su pared celular. La membrana plásmica en las procariotas son hidratos de carbonos ni esteroles, o sea, no tiene carbohidratos ni esteroles, pero las eucariotas sí tienen carbohidratos y esteroles. En el citoplasma no hay citoesqueleto ni corrientes citoplásmicas, ¿sí? O sea, no tiene citoesqueleto el citoplasma, pero en las eucariotas sí tiene citoesqueletos y corrientes citoplasmáticas. Los ribosomas son bien pequeños, habíamos platicado, y en las procariotas y en las eucariotas son más grandes. Miden de 80, algunas de 70, pero generalmente son de 80. ¿Sale? Aquí vamos a hacer una comparación. Procariotas y eucariotas, más o menos, ¿sí? Pero comparados con los temas que hemos estado viendo, ¿sí? Nosotros ya vimos el tema del átomo. El átomo más o menos mide bien pequeñito, 10 picómetros, ¿sí? Está bien pequeñito. En cambio, si lo comparamos con una molécula, ¿sí? Ya está más grande, puede medir hasta 1 nanómetro. Pero si esa molécula la comparamos con lípidos y proteínas, las proteínas ya están más grandes. Estas pueden medir hasta 10 nanómetros, ¿sí? Pero si a su vez los lípidos y las proteínas las comparamos con un virus, cualquier virus, el virus está más grande que los lípidos y proteínas. De hecho, los virus lo que hacen precisamente es una carga de proteínas complicadas y tratan de sobrevivir en el huésped, porque si no estuvieran en el huésped mueren. Entonces es de suma importancia que un virus esté en un cuerpo, ¿no? Para parasitarlo, ahí se puede decir la cosa. Pues un virus es más grande que un lípido y una proteína, entonces este puede medir hasta 100 nanómetros. Son bien pequeñitos, pero son más grandes que todos los demás, ¿sí? Una bacteria es mucho más grande que un virus. Eso es de ley. Y este puede medir aproximadamente 1 micrómetro, un poquito más, ¿sí? Los organelos de las células X, ¿verdad? Cualquier célula puede medir hasta 10 micrómetros. Y por último, una célula eucariota puede medir hasta 100 micrómetros. ¿Sale? Pues comparados a 1 milímetro, pues sí son cantidades pequeñas, pero si se dan cuenta, lógicamente es más grande una célula que un átomo, ¿verdad? Vean. Y lógicamente es más grande una molécula que un átomo. Y todavía es más grande un lípido y proteínas que una molécula. Y todavía es más grande un virus que un lípido y una proteína. Y todavía es más grande una bacteria que un virus. Y todavía es más grande un organelo que una bacteria.
Y todavía es más grande una célula eucariota que un organelo, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia de tamaños de todas estas partes, ¿verdad? Que hemos estado viendo en biología. Todo esto hemos platicado mucho de virus, hemos platicado de lípidos, de proteínas, de moléculas. En química platicaron mucho de átomos. Hemos platicado mucho de bacterias y ahorita estamos platicando ¿de qué? De células, ¿sale? Y aquí vamos a ver rápido las funciones de cada una, así muy general, de las partes de la célula. Principalmente sabemos que el núcleo es la unidad de control o el centro de control de mando. Es como el cerebro de la célula, ¿no? El núcleo. Y pues está protegido por el retículo plásmico, toda la información de ADN, ¿no? Y ARN que está aquí, ¿sí? Bueno, eso es lo que es principalmente la función del núcleo. La función del AP secreta ciertas sustancias, ¿sí? Que ya posteriormente las vamos a estar viendo. Es importante tener sustancias aquí y bioquímicos para que puedan funcionar bien la célula, ¿no? Que tiene que ver mucho con el citoplasma. El ribosoma, pues tiene que ver mucho con la carga del ARN. Es de suma importancia para el funcionamiento correcto de la célula. Y los centriolos, una de las principales funciones es evitar la penetración de agua. O sea, no deja que salga agua de la célula. Humedad. La mitocondria, como habíamos platicado al principio, la mitocondria es la central eléctrica de carga, ¿no? O sea, no, aquí no está, es aquí. Si la mitocondria no hubiera energía eléctrica sin la mitocondria, ¿sale? Es como, por ejemplo, si nosotros queremos subir agua potable al tinaco, si no hay luz, ¿qué pasa? Pues no hay agua. Entonces es lo mismo, necesitamos energía. O si nosotros necesitamos cocinar, no hay energía, pues no hay cocina, ¿no? No podemos comer, a lo mejor, por lo menos cocinar. Si queremos ver una película, pues tampoco, etcétera. Es muy importante las mitocondrias porque es la central eléctrica que genera el ATP que les había dicho al principio. El citoesqueleto le da la estructura, el soporte a la célula, ¿sí? Y también el REL sintetiza lípidos y proteínas, ¿sale? Y los peroxisomas oxida a la célula, que tiene que ver mucho con la oxigenación de esta, ¿sale? En general, estas es las funciones de la célula, muy en general. Ya posteriormente en la próxima clase vamos a estar viendo la función ya más específica de la membrana celular, del núcleo celular, del cromosomas, del retículo endoplásmico, del complejo de Golgi, de los lisosomas, de las mitocondrias, de los cloroplastos, de las vacuolas, ribosomas, citoesqueleto, centriolos, pared celular de las procariontes o procariotas, pared celular de las eucariotas o eucariontes. Y ya hablamos mucho de virus, esta diapositiva la vamos a omitir, pero bueno, ahí viene y pues son las referencias. Ok, entonces esto es básicamente, compañeros, lo que es la primera parte de la clase de célula en biología. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ok?